Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en ZBR TV Online, la nueva y la mejor forma de hacer televisión online. Les recuerdo que en ZBR nos importa mucho su opinión, por lo que a todos los que estén viendo este programa les encargo que nos pongan sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Vamos a estar respondiendo todo. Si no es en este momento, lo vamos a hacer posteriormente, pero sí se los encargo mucho, por favorzote. Como siempre, agradecer a Andrea y a Rodrigo. Muchas gracias, producer, por el apoyo, gracias por el espacio. Y nuevamente yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico general con maestría en gerontología y sexualidad humana. Y el día de hoy nos acompaña a mi lado izquierdo el doctor Daniel García Imperial. Él es pediatra con subespecialidad en inmunología y alergología. Doctor, muchas gracias por aceptarme la invitación nuevamente. Gracias. Con él ya tenemos un programa previo, así que les encargo por favor meterse en Facebook, poner el hashtag a tu salud, ATS mayúsculas, y van a poder ver el programa previo con el doctor. El día de hoy vamos a hablar de algo muy padre que se llama urticaria, pero antes de iniciar les recuerdo rápidamente que tenemos página de internet en zbr.com.mx. Tenemos editoriales de muchas cosas, pero en mi caso tenemos editoriales de salud. Pasen, lean, déjenme sus comentarios, analícenlas y pasen a ver la página. La verdad es que está el clima, la cuestión del cambio de peso, dólar, etcétera. Todo eso lo tenemos ahí. Y el día de hoy empezamos con una campaña para buscar patrocinadores. Si quieres que tu marca se posicione y llegue a más de 20,000 espectadores, en ZBR TV Online te estamos buscando, y en el programa de A Tu Salud así también lo estamos haciendo. Por si tienes algún programa, algún lugar, algún restaurante, alguna marca que quieras posicionar, acércate con nosotros, déjanos tus datos y nos vamos a estar comunicando contigo, porque te lo garantizamos. De que suben tu marca y se posicionan, lo hacemos. Para ya no entrar en más show y más comercial, antes que todo, ¿verdad? Saludar a mi esposa y a mi hija Lía. Muchísimas gracias por vernos como siempre. Vamos a empezar, doctor, el día de hoy con el tema sumamente importante que se nos viene, porque viene la primavera, porque viene todo este cambio completamente que ya estamos sintiendo con estos calores, con estos climas caóticos, de lo que es el tema de urticaria. Doctor, empecemos con la definición, por favor, Soto. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, qué gusto compartir estos datos. Bueno, acerca de urticaria, la urticaria es una enfermedad en la cual va a haber inflamación de la piel. Se caracteriza básicamente por ronchas, en algunas ocasiones por hinchazón de la piel, y eso se ve nada más hinchada, no hay otro dato más que solamente hinchada, y eso es lo que llamaremos angioedema más adelante. ¿Que es como rojito nada más la piel? La urticaria son las ronchas, y eso es lo rojo e hinchado en el sitio, en el lugar. Perfecto. Entonces, para fines prácticos, apréndanlo y véanlo así: es hinchazón de la piel y se ve rojo y inflamado en el lugar. Luego, la mayoría, o más bien, la urticaria es muy común, es muy prevalente. Se sabe que aproximadamente 40% de la población mundial va a padecer algún evento de urticaria en su vida. ¿40%? Wow. Sí, urticaria en su vida, alguna vez. ¿Sí? Luego entonces, no es lo mismo padecer un solo evento de urticaria en la vida que padecer urticaria muchas veces de forma intermitente o manera continua, meses o años. Son situaciones distintas, pero 40% puede llegar a tener un evento de urticaria en la vida. Luego entonces, en general se sabe que la urticaria aguda, ahorita voy a hablar al respecto de los datos de urticaria aguda y crónica, pero urticaria aguda es más común en niños y urticaria crónica es más común en adultos, en general. Luego entonces hay que diferenciar esa clasificación importante. Uno es clasificar a la urticaria por tiempo, agudo y crónico, y eso se refiere nada más a tiempo, no se refiere a agudo a que estoy muy malo, sino nada más se refiere a tiempo. ¿A tiempo? Sí, son 6 semanas la fecha de corte. Antes de 6 semanas se considera agudo, después de 6 semanas se considera crónico. Es decir, aquel paciente que lleva 5 semanas y 6 días todavía siguen siendo agudos. Siguen siendo agudos, aunque seguramente ya va a cruzar para el crónico. Exacto. En general sabemos que aquel que se acerca a las 4 a 5 semanas o pasa de esas 4 o 5 semanas, seguro se va a llegar a las 6.
Pero bueno, clasificación de 6 semanas, agudo y crónico. Luego, también tenemos el dato de clasificación de la urticaria por agente etiológico o causa que lo active. Ok. En ello tenemos básicamente reconocidos varios grupos. Las urticarias agudas comúnmente son activadas o inducidas por procesos infecciosos, enfermedades concomitantes y alergias. Son las causas comunes de la aguda. Enfermedades concomitantes. Sí, por ejemplo, tengo yo otra enfermedad al momento. Por ejemplo, tengo diabetes y se me descompensó la diabetes. Eso me induce también la activación de la urticaria. Ok, perfecto. No por tener la diabetes y tenerla controlada voy a tener urticaria, no. No, Tener diabetes, se exacerba la diabetes o se mal complica, controla, eso me puede activar urticaria. Wow. En el caso de la urticaria crónica, ahí vienen a ver más partes, más clasificación, y ahí se reconoce la urticaria inducible o la urticaria espontánea. Eso es, la inducible va a ser inducida por algo reconocido, y ahí generalmente entran las urticarias físicas o químicas. Es decir, un agente físico o un agente químico me lo activa. Por ejemplo, urticarias físicas por frío, por calor, por vibración, por presión o por dermografismo. Son fenómenos físicos que van a activar la presencia de la urticaria. Por calor, o sea, pacientes que pudieran estar en el sol. Sí, exposición solar y calor artificial también. Lámparas como por ejemplo estas. Entonces, ¿Y frío como por ejemplo en el invierno o alguien que se va a lugares donde está nevando? Sí. No hay una temperatura específica para todos los pacientes, más bien cada quien tiene su nivel de tolerancia, pero sí es activada por solo frío. Y es en el sitio de exposición, es decir, el paciente expone el brazo al aire frío y en esa parte va a tener las ronchas. Entonces, Doc, se me viene a la cabeza a veces la subestimación de la urticaria en los pacientes que llegan con nosotros en el área de medicina familiar o medicina general y que lleguen y me dicen, es que salí al frío y se me puso algo rojito, la mano, la cara. Entonces sí existe. Sí hay. Fíjense, compañeros, eso es muy muy importante. ¿Decías por presión? Sí, también por presión. Eso es muy común. Es más notorio en las mujeres, aunque también en los hombres se evidencia. Por ejemplo, cargan su bolso, depende cuánto carguen en esas pañaleras. Pues hay más presión en la cintura de donde va cargado el bolso. Entonces después se lo retiran y a los minutos se ve la roncha en el sitio donde presionó el bolso. Wow. O la ropa ajustada en los sitios donde presiona también. O por ejemplo, yo cargo pesado algo con el brazo, el antebrazo, también. Es decir, sitios donde haya presión sobre la piel de manera importante, no es una presión ligera, tiene que ser una presión fuerte, importante. Y también genera la roncha en el lugar. Doctor, dijiste por vibración, ¿cómo es también. esta? Esa sucede más en personal o personas de trabajo que tienen actividades con vibración continua. Por ejemplo, alguien que trabaja con un exprimidor de los eléctricos que van apretando la naranja, vibran y puede tener urticaria en la mano. ¿Los obreros, Doc? Los obreros es ahí donde inició a documentarse más característico en los obreros de trabajo pesado con las máquinas que taladran o que parten en concreto. Por la vibración continua ejercían activación de urticaria en forma generalizada. Entonces la vibración continua, ahí no es nada más de que vibro tantito también. No, si no. La vibración continua ejerce la activación de la urticaria. Luego también están las urticarias inducidas, en general se conoce como químicas, pero ahí entra la colinérgica. La colinérgica es la que se activa por calor, sudor, estrés,
o activación de ansiedad o angustia, ¿sí? Eso es por la liberación propia de pues adrenalina, catecolaminas, que hacen que se forme el mecanismo de la activación de las células finales para dar la roncha y la urticaria. Entonces, básicamente se median por acetilcolina también y activan a las mastocitos, que son las células principales de la piel, para dar la roncha. Y es conocida de esa manera, urticaria colinérgica. Y sucede en esas situaciones: estrés, calor, sudoración y ansiedad o angustia cuando se ponen nerviosos. O sea que entonces podríamos estar sospechando de una urticaria en un paciente con ansiedad, cuando estos pacientes con ansiedad pudieran llegar con frecuencias cardíacas por arriba de 130, 140. Pero que tengan las ronchas. Claro, o sea que estos de repente, porque me han tocado en urgencias que de repente es de, oye doctor, vengo bien ansioso y me empezó a dar comezón. Y yo decía, sí, pues ahí hay algo, hay una roncha ahí, pero pues ¿por dónde o qué? Pero que se vea la roncha. O sea, eso sí tiene que quedar muy en claro. Que se vea la roncha en la piel. No es nada más medio comezón, tiene que verse la roncha. Con roncha. Sí. Ok, perfecto. Sí, tiene que haber la roncha. Y en estos pacientes, ¿hay algún sitio específico o puede ser en cualquier lado? En la colinérgica es donde más sudan o donde más se evidencia el calor. El pecho, la espalda alta, los brazos, la cabeza. Es donde se evidencia más, pero puede haber en diferentes lugares las ronchas. Ahora, otra característica de esa urticaria colinérgica es que generalmente son ronchas pequeñas, de milímetros. 1, 2, 3 milímetros, no son ronchas grandes. Entonces, esa es la característica. Se ven pequeñas o puntiformes, pero son ronchas. Ronchas, Rojo nada, debe de haber ronchas puntiformes, comúnmente milimétricas. Sí, milimétricas, no pasan de medio centímetro. Y decías que de las químicas está la colinérgica y había otra. Sí, ahí entra también la acuagénica, que es la inducida por agua. Y esa sucede más común también, tiene que haber una exposición continua o regular al agua, y esta no tiene que ver con la temperatura del agua, si es fría o muy caliente, es con el agua. Literalmente con el H2O. Sí, agua. Ahora, esta tiene que ser sumergir alguna parte del cuerpo o completo, como los nadadores, y es donde va a tener la activación de la urticaria. O sea, si meto el brazo, ahí es donde va a estar. Si me meto completo la alberca, pues en varias partes. ¿El bañarse, doctor, se ha visto? No, o sea, tiene que meterse, literalmente, porque de repente es de, ¡ay, me bañé, ya me salieron estas ronchas! Eso no. Ok, perfecto. La acuagénica es la sumergir de manera completa. Durante algunos minutos. Perfecto. Entonces son esas dos básicamente, la colinérgica y la acuagénica, en las químicas. Las químicas, perfecto. Que son las inducidas, químicas y físicas. Las inducibles son físicas y químicas. Hay un factor físico o químico que las activa. Luego, el resto, que ocupa una gran parte, son alrededor del 40 o 50% de todas las urticarias crónicas, son las espontáneas. Antes estas urticarias crónicas espontáneas se les conocía como urticaria crónica idiopática. Es decir, no sabíamos a qué se debía la razón, pero bueno, ha avanzado la medicina y se han documentado más evidencia, y eso pues a nivel tisular o a través de estudios de los tejidos, documentación de citocinas, moléculas que intervienen. Entonces, ya se sabe que pues tienen que ver muchos mediadores, muy pocos de ellos son, digamos, naturales, o en realidad son inducidos por algún otro mecanismo, y participa sobre todo la IgE, sus receptores en las células, el mastocito, los basófilos, y sustancias proinflamatorias como las interleucina 1, 10, interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Luego entonces, esas inducibles, si uno las estudia como se estudia habitualmente una urticaria crónica, no encuentra una causa evidente con los estudios que a la fecha se pueden hacer de manera regular. Pero entonces se intuye y se induce, pero se puede evidenciar o por lo menos saber que ese tipo de urticaria espontánea
tiene alguno de esos mecanismos inmunológicos que hace que se activen las células para desarrollar la roncha. O sea, ya tu enfoque y tu clínica va a investigar ese tipo de mecanismo. Aunque a la fecha Ajá. no hay recomendación porque no hay un estudio estandarizado y habitual para poderlo evidenciar. Más bien se hace una serie de estudios para todos los tipos de urticaria y si no cae en ninguno de los otros queda en el grupo de los inducibles, perdón, de los espontáneos, que antes eran conocidos como idiopáticos. Y para fines prácticos, digamos que todavía no sabemos de manera precisa, pero en investigación ya se sabe, ya va avanzando. Ya se sabe cuáles son los mecanismos. Ahora, otra característica de ellas, de las crónicas, por eso se han diferenciado así en inducibles y espontáneas, es porque las inducibles tienen el fenómeno físico-químico identificado, o sea, el paciente lo dice, y si no lo dice uno le pregunta y lo asocia, pero las espontáneas no, las espontáneas, espontáneo me llega, espontáneo se me va. ¿Sí? Y el paciente, si uno le pregunta, oiga, pero ¿qué piensa usted que hace que se active la roncha? No, pues no, como lo mismo, hago lo mismo, me muevo igual, hago todo igual, y vienen y van. ¿Sí? O sea, no se sabe, no se asocia. Pero pues porque efectivamente no es algo externo, sino es propio, o sea, los mecanismos inmunológicos propios que hacen que se activen ese tipo de urticaria. Doc, te voy a interrumpir aquí 2 segunditos porque se me viene a la mente algo bien importante. ¿Estamos subestimando la urticaria, Doc, en consulta? Probablemente en la consulta, pero yo opino que más en los servicios de urgencias. ¡Qué buen punto! Excelente. Porque es muy común ver nosotros en nuestra especialidad que el paciente viene y dice, fui a urgencias y como no me vieron las ronchas, me dijeron que luego regresara. Sí, cierto, sí. No traía las ronchas y pues que habría que verlas. Entonces, más bien, hay que entender que esto es un padecimiento que viene y va. No todo el tiempo tiene las ronchas. Perdón, eso fue otro detalle que se me pasó. Las ronchas de la urticaria tienen la característica de durar menos de 24 horas. Perfecto. Es decir, si uno ve las ronchas en el paciente refiere las ronchas, duran algunos minutos, algunas horas, pero no más de 24 horas. ¿Sí? Entonces, el paciente que no tiene ronchas es porque le cayó en las horas que no tiene la urticaria activa. Esto es sumamente importante, doctor, porque hay compañeros, y gracias a ellos que nos ven, que son médicos familiares, que son urgenciólogos, que nos topamos todos los días con el paciente que llega, que dice, a mí me salían ronchas y ahorita ya no las tengo, pero también me ve gente que son pacientes y que de repente llegan a consulta ya miedosos o temerosos de decir, híjole, pues es que otra vez no las traigo y no me van a decir que no tengo nada, que esto, que por qué vengo. Eso también es muy importante, doctor. Sí, claro, aquí vale la pena hacérselo mención a los pacientes que de todas maneras tienen que referir la historia como ellos la ven. A ver, tengo esto y esto, y me prende, me apaga, va y viene, la piel yo la veo así y mire aquí estoy. ¿Sí? Ahora, para los compañeros médicos, yo insisto, sobre todo los médicos de urgencias que están presentes ahí, la urticaria es un evento que viene y va, no siempre se ve en la piel, y para fines prácticos hay que ayudar con los síntomas actuales, y si el paciente tiene una mala evolución y no ha mejorado, pues entonces referirlo para que le podamos ayudar. Ahora, otro detalle, y aprovechando de los médicos de urgencias, para fines prácticos, todo paciente con urticaria aguda, solo urticaria aguda, y urticaria crónica, ¿sí? Y solo urticaria, insisto, no es una urgencia. Exacto. ¿Sí? Hay otras enfermedades que se asocian a urticaria, y eso es las dos juntas, pero insisto, solo urticaria no es una urgencia. Es decir, no le va a cerrar la laringe, no va a tener un broncoespasmo, no se le va a poner mal. O sea, no pone en peligro la vida. Exacto. No es necesario hospitalizarlo, no es necesario ni atenderlo en urgencias. Entonces, ahí más vale el consejo de decir, ok, tómate el antihistamínico, acude mañana con tu médico para que continúen el tratamiento. Y esto también va para los pacientes. Sí.
No es una urgencia. Ok, eso es muy importante. Es mejor que acudan de manera oportuna, Ajá. no a medianoche. Sí, por y favor. lo digo a medianoche Sí. porque siempre se activan más en la noche. Ah, eso también Sí. era la otra pregunta, Pero- porque siempre es que casi siempre en la noche Sí, me pega otro. pero es lo habitual. Ok. O sea, no significa que en la noche se pongan graves, no. O sea, Ajá. es urticaria. O sea, pero no es una urgencia, no es grave. Perfecto. Entonces, insisto, solo urticaria. Cuando hay otra enfermedad junto con, por ejemplo, anafilaxia, Ah, sí, no, ese ya es otro es boleto. distinto. ¿Sí? Que también hay ronchas como urticaria, Ajá. pero ahí tienen compromiso de un órgano importante. Sí, Es distinta. ¿Sí? sí. Pero insisto, urticaria sola no Nada. va con anafilaxia. No se les va a cerrar la laringe. ¿Sí? Y por eso también es importante que aquí a mis televidentes que no son del área de la salud comprendan la importancia de acudir con un experto cuando no vean mejoría y sobre todo también comentarle a su médico de cabecera, a su médico general, a su médico familiar, realmente cómo fue la historia. No se guarde nada, que eso es muy importante. Sí. Doc, ¿dónde te podemos localizar? Sí, gracias. Bueno, pues estamos a sus órdenes en el Hospital H+, el teléfono del consultorio 295-0186 y ahí estamos para servirles. ¿En qué torre? Torre 2, piso 2, Perfecto, consultorio el 9. 209. Sí. Doc, antes de que se me vaya, dentro de la prevalencia, ¿da más en hombres o en mujeres? Es más común la urticaria crónica en mujeres Ok, y urticaria aguda da por igual hombres y mujeres. ok, perfecto. Es más prevalente, como dijimos, la aguda en niños, la Ajá. crónica es más común en adultos. Ok, Y el 40% de la población mundial puede llegar a tener algún evento de urticaria en su vida. sí, La sí. urticaria crónica más o menos tiene una prevalencia del 9%. Ok, Y entonces es donde nosotros tenemos más intervención en la urticaria crónica, porque la aguda habitualmente no nos buscan mucho. o sea, ya lo que se está haciendo constante, más de 6 semanas, es ahí cuando el paciente dice, algo no está bien y tengo que ir a que me revise. Es correcto. Sí. Estoy agarrando el celular porque en este momento estoy checando para también hacer ahora sí que compartir el programa. Recuerden, amigos, de favorzote compartirnos. Esto es muy importante porque, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos visto a alguien con urticaria? Eso es muy importante. Sí. Y entonces tenemos que darle bien el seguimiento. Y vámonos a lo que es, si no quieres agregar antes algo, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Bueno, entonces el diagnóstico de la urticaria Ajá. crónica y aguda es clínico, es decir, con lo que el paciente nos diga y nosotros veamos debe de ser suficiente para documentar la Ok. urticaria. Ok, Es decir, el médico no necesita ver al paciente que tenga ronchas en el momento para saber que la tenga. ok, Tan solo con que las describa de manera habitual, y eso es una roncha elevada sobre la piel que se pone roja y da comezón ajá, y se quita en menos de 24 horas, eso es urticaria. ok, Ahora, otro dato que también hay que mencionar. De todos los pacientes que se conocen como urticaria, aproximadamente el 40%, 30-40% va a cursar junto con ujú, angioedema. ok, Angioedema es hinchazón de los tejidos blandos. Eso es ujú, párpados, ok, orejas, orejas, manos, wow, dedos, por ejemplo, ajá, pies y genitales. Es lo más Ok. común. Es lo más común. ok, Entonces, en esos lugares nada más se va a poner hinchado, no se va a poner rojo. ok, ¿Sí? se hace más Solamente grande, Se sí. infla o se Ajá, hincha. ok, ¿Sí? ok, Entonces, eso se llama angioedema. ok, Y como mencioné, 30-40% de todos los pacientes con urticaria van acompañados con angioedema. wow, súper importante. El 40 o hasta 60% se va a hacer solamente urticaria. O sea, de todos los pacientes solamente vamos a ver ronchas. Ok, Y un 10% o menos solamente va a haber angioedema. Y todo esto conocido como una entidad que llamamos urticaria. ¿Pero por qué? Porque para fines prácticos todos estos tres eventos o estas tres situaciones tienen el mecanismo fisiopatológico similar. ok, que es la forma en que se produce la enfermedad. Es correcto. Exactamente. Entonces, Ok, referirnos a urticaria, ronchas, rojo y comezón. ok, Angioedema, hinchazón. ¿Sí? Pero es común encontrar a los pacientes con las dos situaciones. ok, Ujú.
Y vuelvo a insistir, tener angioedema no significa que se me va a cerrar la laringe, ni la tráquea, ni me voy a desmayar o caer. Normalmente no es una gravedad, es un padecimiento crónico, a veces agudo. Doc, se me fue ahorita una pregunta también. Sí. Comentabas que la aguda, si bien te entendí, es más comúnmente en niños, Sí. la crónica es más comúnmente en adultos. La pregunta va referente a, ¿hay alguna edad en específico donde inicien los ataques agudos o crónicos? Bueno, en los niños, como dijimos, es más común los agudos, sí, es más común en la edad preescolar, y eso es niños que van al kinder, 2, 3 años, 4, 5, y esos, ¿por qué? Porque son muy comúnmente atacados por infecciones, procesos inflamatorios por algo que les activa una infección, etc. Entonces eso, más junto con el uso de medicamentos, pueden activar urticaria aguda, y son temporales. Días, algunas poquitas semanas. Doctor, le di el antibiótico y mire, le salieron estas ronchitas aquí. ¿Eso puede ser? Es una urticaria, acuérdense. Sí. Elevado, rojo y comezón. Dura menos de 24 horas. Perfecto, muy bien. Y en cuestión a los adultos, comentabas que son más comúnmente las crónicas. Sí. En tu experiencia, en México, en este país donde tenemos muchos diabéticos y donde tenemos mucha insuficiencia renal, ¿se asocia? Sí, sí, claro. Cuando uno hace el estudio y abordaje de un paciente con urticaria crónica, siempre tenemos que preguntar las causas comunes. Infecciones, problemas metabólicos, alergias, intolerancias de alimentos o medicamentos y enfermedades concomitantes, o si no hay nada de ello, hasta enfermedades inflamatorias crónicas, que son las menos comunes y que nos tocan a veces ver más a nosotros en realidad. Luego entonces, a ver, oiga, ¿usted padece esto y esto? No. Pues entonces vamos a buscarle. ¿Sí? Pero si es diabético, es hipertenso, usa polifarmacia, y está descontrolado, seguro alguna de esas se lo activa. En las mujeres es un tanto común la autoinmunidad. Aunque también en los hombres sucede, pero es más común en las mujeres. Los problemas tiroideos, los problemas de otras hormonas o autoinmunidad que ya el paciente cargaba, también puede dar urticaria crónica. ¿Sí? Son las urticarias crónicas autoinmunes. Que esas ocupan un grupo distinto de las que hemos mencionado, pero también son crónicas. ¿Sí? Entonces, como también la patología tiroidea es común en la mujer adulta, entonces ellos acarrean también el problema de autoinmunidad hacia este problema de la urticaria crónica. Comentaste algo muy importante, polifarmacia, Doc. Sí. Voy a hacer el comentario y lo tengo que hacer. ¿Te están llegando pacientes pediátricos con muchos medicamentos que no requieren? Esto es común en los pequeños, como mencioné hace un momento, cuando tienen, o en la edad preescolar, que vienen con eventos recurrentes de vías respiratorias o digestivas, pues entonces vienen a usar muchos medicamentos, entre antibióticos, antiinflamatorios, y otros tantos que se utilizan para la regulación. Entonces, pues uno tiene que pensar en si el medicamento puede tener que ver con la urticaria. 2, la interacción entre un medicamento y otro para que también facilite la urticaria. Y la tercera, la enfermedad por la cual se están administrando los medicamentos ya está controlada y está remitida para poder decir si la urticaria no es por la misma enfermedad. Es decir, el uso de medicamentos a nosotros nos da otra señal o otra alarma para decir, búscale por ahí. Es decir, hay que ir separando medicamentos para poder evidenciar si la urticaria no es inducida por los mismos medicamentos o la interacción entre ellos, porque a lo mejor separados no les induce la urticaria. Otra situación muy común tanto en niños, pero más en adultos, sucede en niños también, es que las urticarias crónicas, algunas veces las agudas, son activadas por analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y eso es por la vía metabólica que tienen. Nada más voy a dar unos ejemplos para que comprendan, doctor. Diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno y todos esos. Naproxeno.
Ajá. Entonces, como estos se utilizan muy comúnmente para fiebre, dolor, etcétera, entonces estos medicamentos tienen la vía metabólica de inhibir a la ciclooxigenasa, y la ciclooxigenasa tiene que ver con el metabolismo y la formación de tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas. Entonces, cuando uno inhibe a la ciclooxigenasa a través de los analgésicos, eso hace que se acumule más productos metabólicos hacia los proinflamatorios de tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, o que desvíe la vía metabólica. Es decir, inhibo dolor, sí, inhibo cierta inflamación, pero se me puede ir hacia el otro lado esa vía. Y en algunos pacientes susceptibles, eso activa urticaria y angioedema. Wow. Algunas veces es solamente la activación metabólica y otras pocas veces es alergia verdadera del medicamento analgésico. ¿Sí? Pero es común. ¿Sí? A ver, llega el paciente y nos dice, soy adulto, tengo diabetes, tengo hipertensión y me empecé a tomar naproxeno porque me dolía la pierna y me salieron ronchas después. Oiga, ¿soy alérgico o soy intolerante al naproxeno? Hay que averiguarlo, pero es muy probable lo primero, soy intolerante, porque normalmente eso sucede. La vía metabólica que siguen los analgésicos es por la inhibición y de desviación metabólica de los mismos. Oye, y de esta cuestión del diagnóstico, para las personas que no son aquí médicos, Sí. Casi siempre hay esta idea de que si me salieron ronchitas me tengo que hacer toda una serie de estudios para ver por qué me salieron las ronchitas. ¿Eso es correcto? No. Insistir en la clasificación de agudo y crónico. Si es agudo, menos de 6 semanas, normalmente no se necesitan hacer exámenes. Ok, perfecto. O sea, vaya a su médico deberá saber cómo tratarlo, no necesitarán exámenes. Normalmente no ofrece ventaja el hacer estudios. Okay. Incluso no ofrece ventaja el hacer exámenes de alergia, porque para fines prácticos una urticaria aguda no es común que se asocie a alergia. Okay. En urticaria crónica es otro boleto. Ahí ya está bien documentado cuáles son los exámenes que habitualmente sirven para poder documentar las causas que dijimos hace rato, ¿sí? Infecciones, pues una biometría hemática, lo metabólico con una química sanguínea, los procesos inflamatorios con PCR y velocidad de sedimentación. Si uno sospecha de autoinmunidad, medir anticuerpos antinucleares, complemento. Y si hay antecedentes de algo asociación o que piense uno como alergia, buscarle específicamente la alergia, ¿sí? Okay. Pero para fines prácticos sería eso. O si hay datos, por ejemplo, urinarios digestivos, pues esto es un general de orina, un coprológico, coproparasitoscópico, etc. Aquí el producer me dice que ya nos quedan 3 minutitos. Doc, nuevamente, el doctor Daniel García Imperial es pediatra con subespecialidad en inmunología y alergología. ¿Dónde te podemos localizar, Doc, nuevamente? Gracias, muchas gracias. Estamos en el Hospital H+, en la Torre 2, piso 2, consultorio 209. Doc, ¿con qué quieres que se queden nuestros televidentes? Uno, los médicos, las enfermeras, todos esos compañeros que nos ven del área de la salud, paramédicos, bomberos, ¿con qué te gustaría que se quedaran? Y dos, ¿con qué te gustaría que se quedaran todos nuestros televidentes que no tienen nada que ver en el área de la salud? Sí, gracias. Bueno, pues primero para todos los del área médica, recordar la urticaria no es un evento grave. Es muy común que las personas no médicas acudan a los servicios de urgencias pensando que es grave, pero hay que mencionarles, no es grave. Acuda con su médico regularmente. Para eso entonces tienen que hacer cita, acudir, es decir, el paciente hay que concientizarlo de que debe de acudir a su médico normal. Para los no médicos y todo el resto de personas, recuerden, la urticaria es un evento no grave, excepto que se asocie con otras enfermedades. Los eventos agudos menos de 6 semanas no necesitan hacerse exámenes, se puede tratar y resolver. Y las crónicas sí, es así, acudan con el médico especialista de preferencia, hagan toda la evaluación que se les indica. Y a la fecha, al día de hoy, afortunadamente se cuenta ya con medicamentos que pueden remitir y resolver la urticaria de manera suficiente y adecuada.
Y si se fijan, no tocamos el tratamiento, porque ay, bueno, aquí en México decimos tratamiento, todo el mundo empieza a correr a comprarlo. Pero por eso está el especialista, por eso van a acudir con el doctor Daniel García Imperial, para que vean todas aquellas ronchitas y rojo de más de 6 semanas directamente con él. Nuevamente, muchísimas gracias por vernos. La verdad es que a mí se me va el tiempo como agua aquí. Me encanta platicar con los expertos y más con un amigo si lo tengo aquí a mi lado. Producer, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad muchas gracias por el espacio, y a todos ustedes les recuerdo, estamos buscando patrocinadores y estamos buscando que A Tu Salud se posicione también como su programa favorito, por lo que les pido de favor, nos den like, nos compartan con sus amigos, nos dejen sus comentarios y recuerden, el próximo miércoles tenemos una cita aquí en A Tu Salud, vamos a hablar de temas importantes de urgencia y cualquier otra cosa, aquí estamos a sus órdenes. Cuídense mucho, hasta el próximo miércoles. Adiós.